toda la zona fronteriza. Cuentan con modernos equipos, tanto tecnológicos como vehiculares, lo que les permite una gran capacidad de movilidad y reacción ante las amenazas que surgen en la frontera. Cerco Fronterizo. La primera compañía la comanda Capitán Pedro Frías Estrella. Cerco Fronterizo tiene como propósito garantizar el cumplimiento de las leyes, proteger los intereses nacionales y recursos vitales en la zona fronteriza. Se enmarca dentro del plan operacional del Ejército y tiene su origen en el mandato constitucional de defender la independencia y la soberanía de la nación, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las leyes. Y ahí están las unidades motorizadas del Cerco Fronterizo. Cerco Fronterizo es parte del fortalecimiento de las unidades que operan en la zona fronteriza por instrucciones del excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. ¿Y qué se acerca? ¿Qué se acerca aquí? Nueva York. La misión de esta unidad está enfocada en el reforzamiento y apoyo de las unidades militares que protegen la zona fronteriza. Se garantice que tanto quienes se desplazan por el país como quienes permanecen en sus hogares puedan gozar de paz, de custodia y salvaguarda ciudadana. ¿Quién comanda? La Teniente Coronel Pablo. Dos furgonetas, un camión de dron para poder vigilar el pueblo que es el mundo había una plataforma, había un taller y claro, la medicina, la señora presidente, que tantos hospitales esta ojo que vea llovido. Ahí está el centro, tienen su agua, su propio acueducto de potabilización para que las aguas no le hagan daño a nadie. Ron de Bolaga, que eso es lo que garantiza estamos se mantenga en la primera brigada para el desfile es del ejército, la primera brigada. Señores, lo nuestro es pasar. ¿Por qué no ponemos aquí otra persona que narre? Vamos a ver cómo hace. Ahí viene el ejército. Gracias, nuestro venerable maestro.